Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Aprende Unity con Ferret. En el vídeo anterior pudimos ver cómo mediante un código de JavaScript dotamos a nuestro cubo de movimiento mediante unas teclas del teclado. ¿De acuerdo? Como podemos ver quedaba algo así. Pero ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, nuestro cubo ahora mismo se está moviendo por el espacio, pero no tiene física alguna. Está flotando en el vacío, moviéndose en dos ejes distintos, en el eje X de horizontalidad y el eje Z de profundidad. Bien, vamos a dotar, mediante un componente de Unity, a nuestro cubo de físicas. ¿De acuerdo? Como ya decía, hay un componente en Unity que sin tener que programar nada ya nos facilita bastante el asignar físicas a nuestros objetos. ¿De acuerdo? Si pulsamos encima del cubo y añadimos un componente nuevo dentro de Add Component, Physics, y elegimos Rigid Body, convertimos en un cuerpo rígido nuestro cubo, de manera que ya tiene gravedad y puede colisionar con otros objetos. Con el Rigid Body activo, si pulsamos Play, podemos ver cómo tiene gravedad y cae al vacío, ya no flota. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que también podía colisionar con otros objetos. Si nosotros creamos un nuevo plano mediante Game Object, 3D Object, y elegimos un plano que colocamos justo debajo de nuestro cubo, y si le damos play, podemos ver cómo nuestro cubo, al chocar con el plano, se mantiene y lo puede utilizar como suelo. Evidentemente, si nos salimos del límite de la superficie del plano, nuestro cubo volverá al vacío, siguiendo una lógica bastante realista. Muy bien, ahora hemos dicho que estamos utilizando nuestro cubo, el movimiento lo estamos realizando mediante el eje de X y el de Z, para movernos tridimensionalmente por el espacio. Ahora vamos a utilizar el eje de Y para dotar a nuestro cubo de saltos al pulsar una tecla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a la documentación de Unity y vamos a buscar, por ejemplo, jump, ¿vale? Que quiere decir salto. Entonces aquí podemos ver, nos ha encontrado 8 resultados, ¿vale? Que utilizan la palabra salto. Por ejemplo, tenemos este de aquí que pone salto horizontal, tenemos varios más, pero nosotros nos vamos a centrar en este, en el Rigid Body. ¿De acuerdo? Y nos aparece aquí un ejemplo de código. Como podemos ver, mediante una condición activa este parámetro. Es decir, estamos moviendo nuestro objeto en el vector de Y, que es este. Cuando utilizamos el vector 3, acordaros que la posición de estos tres parámetros es siempre la misma, es decir, vector 3. ¿Por qué 3? Tenemos el X, el Y y el Z en este orden, es decir, este 0 sería la X, este 10 sería la Y y este 0 sería la Z. Como podemos ver en un código de salto, lo más lógico es que queramos manipular el vector de Y. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en este código, vamos a continuar rellenando el nuestro. Para ello vamos a crear primero la condición de si pulsamos una tecla, entonces haz esto. Entonces la instrucción sería input.get button down, es decir, al pulsar la tecla, al presionar la tecla. También podría ser, por ejemplo, al mantener la tecla pulsada, que ya sería una instrucción diferente a esta, de get button down. ¿De acuerdo? Entonces, esta instrucción sería para pulsar una tecla. ¿Qué tecla vamos a pulsar? Pues la tecla de salto, que al igual que hicimos con los ejes en la práctica anterior,
Como podemos ver aquí, cogíamos el eje horizontal y el vertical al introducir las teclas, que ya vienen predeterminadas. Pues lo mismo lo hacemos con el salto. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber esto? Pues muy sencillo, como ya expliqué en el vídeo anterior, si nos vamos a la pestaña Edit en Project Setting y nos vamos a Input, aquí podemos ver los inputs que ya tiene predefinidos Unity, el horizontal y el vertical, ¿de acuerdo? En el que tiene las teclas asignadas A y D, y el vertical lo mismo, el vertical tiene las teclas asignadas la S y la W, es decir, nos moveríamos en las direcciones a la misma vez que lo podíamos mover con las flechas, lo podríamos mover como en cualquier juego de PC, con la A, S, D, W. Y para el salto es lo mismo, o sea, si nosotros nos vamos al input de salto, podemos ver que tiene la etiqueta jump y que se utiliza con la tecla de espacio. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con nuestro código. Ya tenemos la condición hecha y ahora tenemos que escribir a continuación lo que queremos que suceda cuando se cumpla esa condición, es decir, cuando se pulse la tecla de salto. Mediante el getComponent como ya os he dicho antes, hemos añadido un componente que es RigidBody, entonces queremos coger el componente getComponent. ¿Qué componente? RigidBody. Entonces, en el código este de la información esta de Unity, podemos ver que utiliza el parámetro velocity antes de utilizar el vector. Entonces, simplemente escribimos aquí velocity es igual al vector 3 donde x es 0, no queremos modificar x, pero sí queremos modificar y. ¿Qué valor le vamos a dar? Le vamos a dar 20. Y en z tampoco la queremos modificar, la dejamos en 0. Muy bien. Entonces, si ahora guardamos nuestro código y le damos al play, podemos ver cómo nuestro cubo ya tiene salto. Al igual, es un salto un poco exagerado, pero podemos modificarlo. Podemos modificarlo para que la fuerza de salto no sea tan elevada. Para ello, vamos a crear una variable que vamos a llamar fuerza salto. Va a ser del tipo entero y le vamos a dar un valor inicial de 10, ¿de acuerdo? Y vamos a sustituir este 20, que es la fuerza de salto, por nuestra nueva variable que hemos creado expresamente. Fuerza de salto, ¿de acuerdo? Pero ahora se me está ocurriendo que podemos simplificar más el código. Sí, podemos simplificarlo más o menos de la misma manera que hay aquí en la documentación. Como podemos ver aquí, ha creado una variable para que quede mucho más simplificado el código. Pues vamos a hacer nosotros lo mismo también. Vamos a crear una variable, la vamos a llamar cubo y va a ser del tipo RigidBody, ¿de acuerdo? Y vamos a darle el siguiente valor. Vamos a decir que cubo es igual a este trocito de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, hemos creado una variable del tipo RigidBody llamada cubo. ¿Y qué contiene cubo? Pues nada más ni nada menos que el componente RigidBody que le hemos asignado al cubo antes. Entonces pues, ya podemos hacer referencia al RigidBody de nuestro cubo mediante la variable cubo. Nos queda escribir cubo aquí y ya estará listo.
Y así nos queda un código mucho más simplificado y a la hora de leer es mucho más entendible. Así que guardamos el código y le damos play. Ahora el salto es mucho más débil, pero de todas maneras creo que es un poco elevado. Si clicamos encima de nuestro cubo y vamos aquí a la sección donde tenemos el inspector y vemos aquí nuestro código llamado movimiento teclas, podemos ver que hay dos variables. Está la variable, bueno, tres variables contando la del Rigid Body, ¿de acuerdo? Que esta por ahora la vamos a dejar. Tenemos la variable velocidad, que es la velocidad en la que se mueve al pulsar las teclas de movimiento, y tenemos la fuerza de salto, que está inicializada en 10. Vamos a ponerla, por ejemplo, en 2, ¿de acuerdo? Y vamos a darle al play. Como vemos, ahora el salto es mucho más corto, ¿de acuerdo? Así que podemos darle un poquito más, por ejemplo a 5. Y yo creo que esto podría ser un salto bastante realista en función a la masa del cubo. Ahí hemos visto cómo ya tiene un poco de física de caída. Al ser un cubo, como vemos, lo acercamos al borde poco a poco. Ahí está, y se cae con una física que, bueno, que está bastante bien. Es la física que trae el programa y, bueno, yo creo que es bastante buena. Y no hemos programado nada de física. Todo esto siempre es mejorable, ¿no? Pero ya nos da una buena base. Así que, bueno, tenemos nuestro cubo con su movimiento. Podemos saltar. Podemos saltar, pero aquí hay un pequeño problema que solucionaremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? El problema es este. Si pulsamos repetidamente la tecla de salto, podemos ver cómo no deja de saltar. ¿De acuerdo? Entonces, en el próximo vídeo veremos cómo podemos limitar estos saltos en función de si el cubo está tocando o no está tocando el suelo. ¿De acuerdo? Para limitar, por ejemplo, a un salto o a un doble salto, que siempre queda bien en los videojuegos. Y esto lo veremos en el próximo vídeo. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Suscribiros, por favor, que me ayudaréis muchísimo. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.